Sí, en realidad alzamos la voz. Lo que hicimos fue dar una voz de alerta de que no avancen en el tratamiento de algo que ya no solo fue tratado, sino que está aprobado por unanimidad desde, me he fijado qué sesión, porque obviamente no recordaba, en la sesión del 5 de agosto del 2010. O sea que va a cumplir 4 años el proyecto de resolución. Paso un poco a contarte, esta iniciativa surgió un poco a raíz de que en ese momento, a junio de ese año, ya en Bragado llevábamos 14 casos de violencia familiar denunciados, Diego. O sea que imagínate que uno puede estimar que hay otro tanto de que la víctima no se anima a denunciar. Y además, en ese momento había ocurrido un episodio, que hay que refrescar un poco la memoria, de una señora con 2 chiquitos que había tenido un episodio de violencia familiar y estaba durmiendo en el hospital. Iba y se quedaba durmiendo en la sala de espera del hospital. Uno, vaya que pasa el tiempo y uno se olvida. A raíz de eso empezamos un poco a investigar el tema. La compañera, la doctora Raffo, se encargó de buscar legislación y ahí es como encontramos que existe una ley provincial que realmente crea la posibilidad de esto, de constituir en todos los ámbitos de los municipios de la provincia de Buenos Aires casas para albergue transitorio para víctimas de violencia familiar. De hecho, el marco de esa ley establece que el municipio debe firmar un convenio con la provincia y los fondos necesarios para el mantenimiento de la casa tienen que provenir de la provincia. O sea que en realidad el financiamiento de esa casa ya está previsto en esa ley, que obviamente está sancionada y reglamentada por la provincia, donde esos fondos tienen que provenir de ahí. Recuerdo más, y te lo comentaba fuera de micrófono, que en su momento, cuando se trató el tema, que fue apoyado por todos los bloques, se votó por unanimidad, el presidente de la bancada oficialista, el doctor Chivelo, planteó que, bueno, que iban a acompañar el proyecto, que el proyecto era muy interesante, a pesar, dice, que hay veces que es difícil que el compañero gobernador nos envíe los fondos. Dice, de todos modos, como la iniciativa es interesante, de última lo afrontaremos con fondos municipales. Esa fue, recuerdo, palabras más, palabras menos, la expresión del presidente de la bancada oficialista. Para que se entienda, eso quedó aprobado entonces. Por supuesto, eso quedó aprobado, es un proyecto de resolución, porque en realidad no es una ordenanza, porque es adherir a una ley y efectuar todos los trámites con la provincia para que bajen los fondos afectados por esa ley para, digamos, mantener la casa, el albergue transitorio, y obviamente del municipio instrumentar todo lo que sea el funcionamiento de esa casa, porque no solamente la cuestión física, sino toda una contención para las víctimas de violencia familiar. Porque ¿qué ocurre? El episodio clásico es que la mujer, ha habido también casos de hombres, de víctimas de violencia, se va de la casa y no por ahí, si no cuenta con un familiar, con un amigo donde pueda quedarse, no tiene dónde ir, y volver a la casa es difícil. ¿Por qué? Porque puede ser volver a ser víctima de violencia familiar. Y más, si hizo una denuncia, puede ser más grave todavía la violencia. Entonces esto permitía, hasta que el juez resuelve la cuestión de la violencia en sí, del acto de violencia, y cómo se resuelve el paradero de esa víctima, puede albergarse transitoriamente. Bien. Contémosle a la gente, yo siempre insisto con esto, cómo son los pasos dentro del Consejo Deliberante. Esto quedó aprobado como un proyecto de resolución. Luego es el Ejecutivo quien debe ejecutar, valga la redundancia, que eso no sucedió. Claro, esto pasó al Ejecutivo, obviamente el intendente la dio por aprobada, porque no hubo ninguna observación, aparte el bloque oficialista la votó a favor, o sea, quedó en manos del Ejecutivo llevar adelante esta cuestión. Bueno, evidentemente no se hizo en 4 años y bueno, ahora aparece el bloque del Frente Renovador presentando el proyecto. Entonces lo que nosotros dimos como voz de alerta es decir, no avancen en presentar proyectos, avancen en que el Ejecutivo cumpla con aquello que ya está comprometido del año 2010.